María, gracias hermano Jaimito, gracias hermano Carlitos, gracias hermano Alex. Ocupe su lugar, mis hermanos. Y yo quiero que vaya por favor conmigo al libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, y vaya conmigo rápidamente al capítulo 13 de Lucas. En el versículo 16 vamos a iniciar esta enseñanza, esta palabra, esta porción, este pensamiento. Yo quiero que usted se ponga en las manos de Dios y reciba esta palabra. Es un capítulo muy conocido por todos ustedes. Quiero darle gracias a Dios por mi hermana María, es su segunda vez que está aquí arriba y lo está haciendo muy bien. Cada uno de ustedes cuando se pone en las manos de Dios, Dios lo hace, hermanos. No es quiénes somos, sino quién está con nosotros siempre. Hay que pensarlo, hay que creerlo y hay que tener esa visión. Podemos en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 13, en el versículo 16, por favor, acompáñeme. Amén, desde México, Mónica Durán se une al ministerio de oración desde México. Gloria al Señor, lo recibimos. Hay muchas personitas que se unen en oración, las cosas grandes y maravillosas que se pueden lograr en oración. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Y el Señor no dice en esto y en esto, dice todas. Y cuando dice todas, hermano, hay cosas que a nosotros como seres humanos nos parecen imposibles, pero para Dios son posibles. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 16, vamos a la palabra del Señor. Y yo quiero que leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Yo quiero que note mucho los signos de interrogación que tiene ahí. Amén. Ahora la expresión importante que Jesús está hablando en ese momento, dice, y a esta hija de Abraham, y hace un alto ahí, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años atada, vuelve a hacer otro alto allí en la coma, y dice, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Esto es una pregunta. No se le debía desatar, o sea, la pregunta también puede ser cauciosa, porque recuerde que el problema que tenían ahí es que estaban viendo a Jesús haciendo un milagro en el día de reposo. Entonces Jesús estaba rompiendo las reglas o las leyes establecidas, y Jesús, el capítulo 13 tiene una riqueza literaria. ¿Cuántos han leído el capítulo 13? Empieza hablando sobre unas torres y dice, se les cayó la torre encima. Lo voy a parafrasear, no es de no lo dijo exactamente, lo estoy parafraseando. Empieza la historia hablando de las torres y luego dice que una torre se cayó sobre los constructores. Y luego les dice, ¿acaso ustedes creen que los constructores eran más pecadores que ustedes a los que no les pasó nada? ¿Acaso creen que ellos murieron en ese accidente porque ellos eran más malvados que ustedes? Y yo creo que en esas expresiones, lea el capítulo 13, se lo recomiendo. En esas expresiones es que muchas veces nosotros como seres humanos hacemos esos comentarios. Algún pecado tendrá, por eso le están pasando tantas cosas malas. Va a la iglesia, pero algo tiene oculto, por eso está enfermo. ¿No ha escuchado esas expresiones? Debe ponerse a cuentas con Dios, porque si no le va a ir peor. El Señor dijo que si pecabas te venían cosas peores. Por eso está así. Identificamos lo que está pasando en la vida de una persona que quizás nosotros lo ponemos en ese quizás, haya pecado en su vida, y esas son las razones por las que está enfermo. Por eso Jesús en el capítulo 13, cuando empieza, dice, no eran más pecadores que ustedes. Continúa la historia, y cuando Jesús sigue hablando con ellos, les llega a este punto donde Jesús está platicando con ellos, está enseñando en la sinagoga, está muy entretenido con la enseñanza. Entra esta mujer y resulta que esta mujer estaba encorvada, jorobada. Estaba muy encorvada, no podía enderezarse, y la Biblia dice que por 18 años. Ahora, 18 años estaba yendo, voy a llegar a un punto diferente, porque esta historia todos ustedes la conocen, porque todos han leído esta historia. Todos extraemos un punto importante de un capítulo, de un versículo, y nos enfocamos en él. Entonces yo quiero enfocarme un poquito en esta historia de la mujer.
Cuando Jesús está enseñando, está entretenido enseñando en la sinagoga, ve que entra la mujer. Ahora, este es otro punto importante. Deja de enseñar, deja de contestarles a los fariseos, a los escribas, a los principales que en ese momento estaban recibiendo la enseñanza, y enfoca su mirada en la mujer que venía encorvada. Esto es sumamente importante por las Martas que surgen en las iglesias. Sí, nos enfocamos en el servicio, en las cosas que debemos hacer. Y de verdad, hermanos, esto es algo que yo le pido a Dios y les pido a todos mis hermanos dentro de la iglesia. Por hacer las cosas correctamente, no te olvides de hacer misericordia y de dar amor. Nos enfocamos en hacer las cosas tan correctamente que a veces exigimos tanto. Alguien me preguntó, me cuestionó, dijo, hermano, quizás no llegó a ser un fariseo. Le digo, pero todas sus obras son fariseísmo. ¿Qué es un fariseísmo? Es cuando nosotros establecemos reglas que muchas veces nosotros no cumplimos, pero las imponemos en otros. Vaya que Jesús estaba enseñando y se le desvía la mirada hacia la mujer que entró y que estaba encorvada. Ahora, vale la pena recordar que allí los escribas, los sacerdotes, los que estaban ahí, quizás habían visto a esa mujer llegar por 18 años. Recuerde que las mujeres se sentaban aparte y los judíos, los varones, no podían hablarles ni las mujeres acercarse. Entonces las reglas establecidas hacían que aquella mujer año tras año entrara al templo enferma, quizás con dolor. Eso de estar encorvada, yo no sé qué tanto dolor haya tenido esa mujer. Yo le platico mis dolores. En una ocasión me quedé doblado, completamente doblado, escuadra, me iba a agarrar un pie y ahí me quedé atorado. Así me llevaron al hospital. Las cositas amarillas que están en la carretera, cuando mi esposa, yo creo que lo hacía de adrede, pero no, ella me ama mucho, era accidente, pisaba las cositas amarillas, yo decía, no las pises, me quiebro. Un dolor tremendo, tremendo. O sea, era de ir llorando en el camino. Esta mujer llegaba por 18 años encorvada, quizás con dolores, no podía cargar nada, no podía transportar nada en su cuerpo porque la misma condición que ella tenía. Aquí el punto a resaltar es que quizás esa mujer por 18 años había sido vista por todos los que estaban en la iglesia, pero ¿qué tal si llegaba un día de reposo? O sea, la gente podía pensar, no podemos romper la regla. Si quizás Dios nos dé el poder o nos dé unción para hacer el milagro, es sábado cuando la mujer viene. Así que nos es prohibido hacer un milagro. Y quizás, le estoy poniendo quizás, porque tiene que haber otra profundidad, otro discernimiento de la escritura. Pero quizás, mi hermano, ellos no se atrevían a hacer un milagro por no romper lo establecido. 18 años quizás vieron a esa mujer llegando y seguía encorvada. Llegaba encorvada al templo y se iba encorvada a su casa. Lo quiero conducir a una historia bíblica, mi hermano, donde nosotros podemos decir, mira, la razón por la que permanecemos así es porque no hemos aceptado que cuando Cristo Jesús vino en nuestros corazones, dice la palabra del Señor que nos toma, nos limpia de nuestros pecados, deja la vida vieja en el pasado, nos da una vida nueva y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero no vivimos como hijos. Muchos, aún como cristianos, viven como mendigos, como pordioseros, como hijos pródigos, que tienen que venir y decir, Señor, necesitamos que hagas un milagro, porque no entendemos que somos hijos, y entramos a la iglesia encorvados con nuestros problemas, por 1 año, por 2 años, por 3 años, y volvemos a casa con el montón de problemas todavía. He encontrado personas que dicen, cuando voy a la iglesia, siento una paz tremenda, pero nomás salgo de la iglesia y de pensar en mis problemas, vuelve la mortificación. ¿Sabe qué pasó? Vino encorvado y volvió encorvado a su casa, porque no fue liberado, porque no tomó la promesa, porque no se aplicó la palabra, porque no recibió como hijo. Mi hermano, usted tiene un hogar. Y en su hogar yo no creo, mi hermano, al menos que esté equivocado, pero la mayor parte de los hogares normales, tienen hijos. Y donde tienen hijos, ¿qué hijo le pide permiso? Mamá, ¿puedo abrir el refrigerador? ¿Puedo agarrar una manzana? ¿Puedo?
No le piden permiso, solamente agarran. Nosotros tenemos una guerra. ¿Para qué les platico? Ya saben con quién, con Malenita. Siempre Malenita. Ella cada vez agarra una cosa, agarra una fruta, hay cáscaras de plátanos, hay pedazos de manzana, y cuando llega mi esposa dice: ¿me puedes dar de comer? No he comido nada. Ella no pide permiso para agarrar nada, ella simplemente toma porque esa es su casa. Ella me dice a mí: esta es mi casa. Si vamos al trabajo, este es mi trabajo, todo es de ella. Todo es de ella. Le digo: ¿y qué me vas a dar a mí? Cuando estés viejito yo te cuido, no te preocupes. Ella se siente dueña porque es mi hija. Y yo creo que nosotros estamos pasando por alto que hemos venido a la casa de papá, que nos congregamos en la casa del rey, que somos hijos del rey, y cuando venimos a la casa del Señor, el Señor está presto para bendecirnos, pero tenemos que movernos, actuar como hijos y decir: papá Dios, estoy en tu casa, he venido por mi promesa, he venido por mi regalo, he venido por mi bendición, y cuando vuelva a casa voy a ir lleno de bendición. Pero seguimos pidiendo misericordia cuando somos herederos. Vale la pena mencionar, mi hermano, que cuando la mujer empieza a escuchar, Jesús se detiene de estar hablando con los principales, se dirige a la mujer y sabe que la mujer tiene 18 años encorvada. No le reclama a ellos. Yo como pastor, yo si me voy de vacaciones, que algún día espero salir de vacaciones, me voy de vacaciones, y imagínense que aquí la gloria del Señor ya nos está visitando, porque ya nos está visitando. Yo creo que para los milagros nos falta muy poquitito, hermano, y son posibles. Yo creo que los milagros invisibles ya han sido posibles. Muchos de ustedes han sido bendecidos, muchos de ustedes han sido prosperados. Voltee atrás, mire hacia atrás y vea cuánto el Señor ha hecho en usted, cuántos milagros, cuánta gloria, cuánta presencia, cuánta misericordia, cuánto amor nos ha tenido el Señor. Nos ha tenido paciencia, que muchas veces, aún sin merecerlo, Dios ha proveído para cada uno de nosotros. Alguien me dijo: pasamos tiempos del COVID y quedamos en la calle. Muchas personas quedaron sin trabajo. Conozco cocineros que quedaron sin trabajo. Conozco personas que tienen más de 6 meses sin trabajo a causa del COVID. No le voy a decir, mi hermano, porque a lo mejor me equivoco, pero yo creo que la mayoría de esta iglesia no pasó una crisis económica. Y no estoy diciendo que somos nosotros un pueblo especial en los Estados Unidos. Lo que le estoy diciendo, mi hermano, no somos especiales para la sociedad, no somos especiales para el gobierno, pero yo sé que somos especiales para nuestro Dios, que nuestro Dios nos ama, que nuestro Dios nos ha traído el sustento y que no ha faltado el pan cada día en nuestra mesa. Misericordia de Dios. Hemos encontrado el camino orando. No hay otra manera, orando. Entonces Jesús se acerca a la mujer y dice: tenía 18 años. 18 años enferma. Y Jesús mira algo importante. Me voy a brincar, estoy parafraseando solamente, tengo que brincarme. Entonces Jesús mira algo importante en la mujer. Dice: es una hija de Abraham. Mire que Jesús no vio a la mujer por ser mujer. No vio quizás el sufrimiento de la mujer. Jesús vio que la mujer era hija de Abraham. Y ahí es donde vamos a entrar, hermano. Yo me quedé sorprendido, era hija de Abraham. Y digo: esta hija de Abraham no tiene que estar atada. ¿Cómo es posible que haya estado atada 18 años siendo hija de Abraham? Y ahí me golpeó la palabra. ¿Cómo es posible que sigas viviendo un estrés, una depresión, siendo hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo es posible, mi hermano, que sigas pidiendo cuando sabes que tienes herencia porque eres hijo del rey? ¿Cómo es posible que tengas necesidad cuando tienes un padre que dice que es nuestro pastor y como nuestro pastor nada nos faltará? ¿Cómo es posible que tengas miedo si dice el Señor que Él estará con nosotros todos los días? Somos hijos del Dios Altísimo. Y Jesús vio en la mujer: esta es una hija de Abraham. No puede estar un hijo de Abraham tantos años atado. Y la libera por cuanto era hija de Abraham. Ahí es lo que yo quiero resaltar. La libera porque era hija de Abraham.
Termina con una reprensión, todavía un poquito más adelante. Habla con todos los que estaban ahí, los principales, los que querían aprender y estaban tan atentos a la enseñanza de Jesús que Jesús termina diciéndoles: ustedes son unos hipócritas. Si ha leído el capítulo 13, se la está inventando el hermano Ríos. Miren lo que dice más adelante. Bueno, voy a leer otra vez ahí. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de estas ligaduras en el día de reposo. Versículo siguiente, versículo 17, dice la palabra del Señor: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Versículo 18, dice: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Versículo 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Voy a parar hasta ahí. Escuchen con atención, mi hermano. Cuando llega la mujer, él resalta que esta mujer es una hija de Abraham, vive bajo una promesa. Aquí vamos a ver la promesa. La mujer está bajo una promesa, es hija de Abraham. Pero después dice, y entra más adelantito, y dice: el reino de los cielos es semejante a un grano. ¿Qué tan grande puede ser el reino de los cielos? ¿Qué tan grande puede ser la presencia de Dios? Llega una semilla a tu vida, llega una siembra, llega un momento en que tú recibes esa promesa. Y tú vas a pasar a ser un hijo de Dios para ser parte del reino de los cielos. Pero ¿cuánto vas a crecer en la fe? ¿Cuánto vas a crecer? Conforme tú te acerques al Señor, conforme tú conozcas al Señor, ese fruto va a empezar a dar, va a empezar a crecer, mi hermano. Y hay algo importante: cuando las personas vean que tú vives bajo la promesa, habrá personas que se quieran acercar a ti, habrá personas que quieran ser cobijados bajo tu sombra, bajo tu cobertura. A esto me refiero, mi hermano, que habrá personas que le pregunten a usted: ¿qué está pasando? Hay tantas pruebas, hay tanta necesidad, pero tú sigues con una sonrisa. Hay tanta lucha y hay tanta enfermedad, pero tú sigues con un gozo. Es que yo he recibido la promesa, entiendo que soy hijo de Dios. En mí se ha sembrado una semilla, esa semilla de fe ha dado fruto. Por eso hay personas que desean lo que yo tengo. También soy hijo de Dios. El Señor les empieza a explicar: este es el reino de Dios. Ahora, las dos cosas: en la mujer se identifica que era hija de Abraham, estaba bajo una promesa. El reino de los cielos se identifica como una semilla. Y pasamos nosotros a ser esa tierra fértil donde el Señor espera en nuestras vidas frutos. Pero vamos a quedarnos en los hijos. Vaya conmigo rápidamente, mi hermano, a otro versículo, y vaya conmigo en el versículo Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Vamos a leer unos cuantos versículos. Quiero resaltar también que la mujer, estando encorvada, mi hermano, por 18 años aguantó estar encorvada y por 18 años iba a la iglesia así. Quiero resaltar esto antes de entrar al segundo punto. Quizás la mujer se acostumbró. Iba a la iglesia y ya no esperaba un milagro. 18 años ya estaba acostumbrada. Entró en un hábito, una rutina. Le digo, mi hermano, que un día, si usted aplica su fe y si usted cree en el Señor le puede sorprender. No se acostumbre a los hábitos, no se acostumbre al dolor, no se acostumbre al sufrimiento. Cuando venga a la casa del Señor, ponga su corazón, en su corazón, ponga una expectativa de que hoy Dios puede darme la respuesta, hoy Dios puede sanarme, hoy Dios puede levantarme, hoy Dios puede abrir la puerta que estoy tocando, hoy Dios puede traer el trabajo que estoy pidiendo, hoy Dios puede darme una respuesta maravillosa del cielo, hoy Dios puede hacer proezas en mi vida porque Él tiene el poder. Cada vez que usted venga a la casa de Dios, venga con la expectativa de que el Padre le va a recibir y hará misericordia en su vida. No se acostumbre, por favor.
De verdad, hermano, nos acostumbramos de tal manera que vamos perdiendo la fe. Conozco personas, mi hermano, que dicen, es que es mi dolor, es mi enfermedad. No tengo nada contra nadie, pero lo voy a utilizar así. Es mi diabetes. Pues sí, es suya, muy suya, porque ya se apropió de la enfermedad. Hay personas que dicen, no creo que Dios se ocupe, es mi dolorcito de cabeza, es mi dolor. Y sí, pues es su dolor, usted lo trae un día y otro día y otro día, porque es su dolor. A veces, mi hermano, nos acostumbramos. Yo creo que la mujer iba con una expectativa baja en fe y ya solamente iba por costumbre, no esperaba un milagro. Gracias a Dios que ese día, yo creo con un plan, un propósito divino, Jesús estaba en ese lugar y la mujer llegó derecha a su casa. Hay algo hermoso, mi hermano, en esa enseñanza, porque yo puedo pensar, una mujer que fue enderezada después de 18 años de estar encorvada, ¿querría nuevamente estar encorvada? No, 18 años bastaron. ¿Por qué en nuestro tiempo actual una persona que fue perdonada, fue limpia de sus pecados, lavada con la sangre de Jesucristo y hay para él promesa de vida eterna? ¿Por qué quiere volver al pecado? ¿Por qué quiere volver a la mentira? ¿Por qué quiere entrar nuevamente en maldición? ¿Por qué no endereza su vida y camina una vida recta, agradable delante de Dios? ¿Por qué nos acostumbramos a los hábitos y no buscamos las bendiciones de Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 8. Miren lo que aquí nos enseña la palabra del Señor. Versículo 8, voy a leer unos cuantos versículos hasta el versículo 17, rapidito. Pero dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo siguiente. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo siguiente. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo siguiente. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Ahora yo quiero pararme un poquitito ahí, porque dice que Sara recibió fuerzas. ¿Cuántos años tenía Sara? 90, una viejita embarazada, nada más para cargar el bulto. Yo creo que a los 90 con que caminemos nosotros está bien. Recibió fuerza. Eso es en lo físico. Dice, y ya no estaba en el tiempo, pero el Señor, el que había prometido, era fiel e iba a cumplir. Amén. El versículo siguiente. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Siguiente, mi hermano. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Versículo siguiente. Dice, por lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscaban o que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Versículo 16. Pero tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. Y sigue, si sabe Hebreos 11, el mural de los héroes de la fe. No voy a entrar a todo el capítulo, pero yo quería que viera cosas principales. Número 1, Sara, hija de Abraham, o la esposa de Abraham, bajo la promesa. Abraham, padre de la fe. Mi hermano, ellos caminaron sin saber a dónde, pero creyéndole a Dios. No sabían a Dios.
Mi hermano, yo creo que cuando Dios nos ha llamado, nosotros empezamos a caminar en fe. Yo no sé lo que va a hacer de mí mañana. Yo no sé lo que Dios va a hacer en mi vida. Alguien me dijo hace un momento, mañana vamos a hacer. Dije, no puedo decirte porque quizás mañana no esté con ustedes. Digo, ¿qué? ¿Piensa morirse? Le digo, no, a lo mejor me muero yo, a lo mejor te mueres tú. Y luego me dice él, digo, no diga eso. El mañana no es nuestro. Nosotros iremos a donde Dios quiere que vayamos, haremos lo que Dios quiere que hagamos, y si Dios quiere tendremos un mañana, y si a Dios le place el día de hoy partimos para estar en su presencia. Abraham vivía por fe y vivía en fe, así que salió sin saber a dónde iba, solamente creyendo la promesa. Ahora, Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe, y hablamos de Abraham, hablamos de Sara. Dice que uno ya casi estando muerto. Fíjese cómo describe a Abraham, ya casi estaba muerto. Muerto. Y Dios lo hizo padre. Dijo, casi estaba muerto, y Dios lo hizo padre. Usted entiende todo. Y la mujer en su edad tuvo fuerzas para cargar con él. Esta es el poder de Dios. Hija de Abraham, aquella mujer. ¿De quién? Del padre de la fe. Quiero conectarlo un poquito. Entonces Jesús había visto dos cosas en esa mujer: que era hija de Abraham y que tenía, ¿quién es Abraham? Y la mujer tenía, aunque estaba acostumbrada, tenía fe, que Dios conocía su sufrimiento. Quiero mencionar esto un poquito. ¿Quién cree que está en el mural de los héroes de la fe? Cerquita de donde está Sara. ¿No se acuerda? Rahab. Y me dio curiosidad, digo, ¿cómo Rahab está ahí con los héroes de la fe? Y Rahab, sí sabe la historia de Rahab, todos saben la historia de Rahab. Qué tremenda mujer Rahab. Entonces está cerca de donde está Sara en la misma historia. Y Rahab tuvo también su promesa. Y Rahab obtuvo la promesa porque recibió a aquellos varones, los protegió, los guardó. Pero la historia de Rahab era una mujer que era prostituta, una mujer que vivía en pecado. Pero en ese momento, cuando recibe a los varones y les da protección, hay una promesa en su vida. Y la promesa es: ni tú, ni tu familia van a perecer. Mire qué hermoso, mi hermano. Yo puedo pensar que pasa la destrucción, quizás hay fuego. Yo no sé de qué manera viene la destrucción, pero la historia nos dice con fuego. Pero mire, cuando todo pasa, imagínese que pasa un tornado, no sé cuántos vieron las noticias cuando vino el tornado en algún lugar del norte, que todo se cayó menos una iglesia. Todo el pueblo, todas las casas, todo se inundó, todo. Pero una iglesia quedó de pie. Yo me fui a esta historia y puedo pensar que esta mujer, cuando todo acabó, sale de su casa. No hay casas, no hay gente, todo fue destrucción. Pero la casa de ella, junto con su familia, habían entrado en una promesa, le habían creído a Dios, y ahora hubo salvación para ella y toda su familia. Pero lo más hermoso, Rahab no volvió a pecar. Por eso está en la misma lista de los héroes de la fe. Vaya conmigo, Josué capítulo 2, versículos 12 y 13. Josué capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahora yo quiero que vea usted esta historia ahí en Josué, versículos 12 y 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Mire lo que está pidiendo. Ahora, vale mencionar, mi hermano, que esta mujer no tenía ningún derecho. Recuerde, era una ramera. Así que la acción de ella la lleva a hablar directamente con los varones y le dicen: júrenme que en la casa de mi padre no habrá destrucción. Júrenmelo. Ella estaba no solamente pidiendo por ella. Yo creo que hay una enseñanza hermosa para todos nosotros.
Nos unimos en oración, pero no seamos como aquel borreguito, no sé, el chivito, decía un pastor, no le haga como el chivito, mi hermano. Y yo decía, ¿cómo oración de chivito? Sí, los chivitos nomás están, decía el pastor Ramiro. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues es que cuando oramos, Señor, bendíceme, ayúdame, fortaléceme, prospérame, y puro me. Y la oración no es así, la oración es una intercesión. Cuando Jesús estuvo en el huerto del Getsemaní, dijo: Padre, te pido por ellos, Señor, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Pero Padre, también te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que haya amor entre ellos. Padre, te pido que los protejas. La oración es intercesión. Esta mujer, aunque no tenía derecho, quizás no tenía ni voz ni voto a causa de su actitud, de su comportamiento, de su pecado, pero en ese momento se atreve, va delante de los varones y le dice: júrenme por favor que la casa de mi padre, la familia va a estar protegida. Y cuando estos varones oyen la petición, mi hermano, dice: denme una señal para saber que esto va a acontecer y estamos protegidos. Versículo siguiente, mire lo que dice el versículo siguiente. Dice: y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, a mis hermanos y mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Papá, mamá, nuestra oración siempre tiene que incluir a la familia. Nuestra oración primordial, hermano, es hacia nuestro prójimo más cercano. No es el pastor, no es la iglesia, no es el vecino, no es el conocido. Nuestro prójimo más cercano son los que viven bajo nuestro techo. Primero oramos por los nuestros, primero oramos por nuestra familia, primero oramos por nuestro matrimonio, primero oramos por la armonía en nuestra casa, después intercedemos por los demás. Pero recuerda, mi hermano, que la promesa es para ti y para toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Nunca te olvides de interceder por los tuyos. Así que esta mujer, mi hermano, yo puedo pensar que si está en el mural de los héroes de la fe, es porque nunca volvió atrás, nunca volvió al pecado. Ahora, mi hermano, cuando pasa la destrucción, el ángel de la muerte, y su casa es salvada, yo creo que había una señal en esa casa. Yo no sé la señal, no explica el libro cuál es la señal que se puso, pero había una promesa sobre su vida y no hubo destrucción en ese hogar. Yo creo, mi hermano, que hoy podemos decir lo mismo. No necesitamos pedirle al Señor que nos prometa, porque ya hay una promesa para nosotros. Nosotros hemos sido marcados y cubiertos con la sangre de Jesucristo, mi hermano. Y cuando pase peste, pase enfermedad, nosotros podemos decir: también somos hijos de Dios, protegidos por el Dios Altísimo, y el Espíritu del Señor está con todos nosotros. Oiga, poder declarar, mi hermano, que también somos de la promesa. Oh, no, pastor, eso era en el Antiguo Testamento. Allá había una promesa del pueblo, de la genealogía. Me encantó esta historia, mi hermano, y me gustaría leerla. Mire, vaya conmigo, primero vaya conmigo a Gálatas capítulo 20, Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, en el versículo 2. Perdón, me equivoqué. Ya le parafraseé eso. Váyase conmigo, por favor, váyase conmigo a Números capítulo 27. Números capítulo 27, versículo del 1 al 7. Está conmigo allí. Perdón, hermanos, un errorcito de números. Y ahí en Números capítulo 27, versículo 1, habla de otras mujeres que también pidieron una promesa. Mire estas mujeres, y yo apunté los nombres. Me pareció algo hermoso esta escritura, como una promesa para nosotros. Dice: vinieron las hijas de Zelofhad, hijo de Ejefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Meneses, de la familia de Manases, hijo de José, los nombres de las cuales eran, fíjese los nombres de ellas. Una era Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Ha leído esta historia de esas 5 hermanitas? Hermanitas de guerra, como las de compañerismo cristiano.
Usted lea en su casa todo el capítulo 27 y lo puede leer, y está una historia bien bonita de todo el capítulo. Y pudiéramos leer más versículos, pero quiero ganarle tiempo al tiempo. Estas mujeres se animan y van delante del que estaba gobernando en ese tiempo. A ese tiempo todavía estaba gobernando Moisés. Resultó esto: ellas fueron hijas, solamente hijas. El papá no tuvo varones, solamente eran hijas, puras mujeres. El problema más grande es que el papá quizás había acumulado una riqueza, tenía propiedad, tenía poderío económico, tenía solvencia económica, pero el problema es que el papá murió. Y de parte del papá hacia las hijas no había herencia, solamente a los hijos. Entonces las mujeres, las 5 hermanas, iban a quedar en la calle. Esa era la ley. El padre no puede heredar a los hijos, a las hijas, sino a los hijos. Por eso se buscaba siempre un varón primogénito. La historia está intrigosa, porque ellas, de repente, de tenerlo todo, se muere el papá y quedarían en la pobreza, a vivir de limosna, de lo que los demás les dieran, porque no había hermano. Las mujeres solamente podían heredar si el marido fallecía y les dejaba herencia, pero las mujeres no podían heredar de los papás. Qué triste la historia. Entonces ellas se arman de valor y van con Moisés y le recuerdan algo. Solamente del versículo 1 al versículo 7 usted lo va a encontrar, la historia. Y le recuerdan algo a Moisés y le dicen: nosotros somos hijas, y le dan el nombre del papá. Dicen: él murió, pero nosotros somos sus hijas. Y si nosotros no podemos tomar herencia, entonces los hermanos de nuestro padre se quedarán con la herencia, y nosotras las 5 nos quedaremos para vivir en la pobreza. Así que te pedimos que hagas justicia y que hagas misericordia con nosotros. Moisés les dice a las 5 hijas, les dice: saben, voy a presentar la causa de ustedes al Señor. Y hablamos de este asunto. No contestó. No fue el diácono ni el principal de la iglesia que dijo: ahorita tomamos cartas en el asunto. Dijo: vamos a orar primero. Vamos a orar primero. Escuché una historia de un hombre, un testimonio de un hombre. Dijo: ¿de verdad lo hizo? Sí, hermano, yo lo hice. Eran unos varones que vinieron a una conferencia, venían de 3 Ríos, creo, hace muchos años hicimos una conferencia para varones, y vinieron estos varones. Entonces dicen que ellos estaban empezando la iglesia y tenían mucha necesidad. Y un hombre le dijo: mira, yo les quiero dar una ofrenda a ustedes. No tengo el dinero para darles las ofrendas, pero lo que sí tengo son unas acciones de petróleo, así que no se pueden vender por 5 años, pero de esas acciones ustedes pueden ganar lo que estén ganando por mes, lo invierten en la iglesia y hacen todo lo que tienen que hacer, y al final, cuando a los 5 años, si ustedes quieren venderlas, yo se las regalo a la iglesia. Los hermanos tenían 3 meses orando para que Dios supliera lo necesario para la iglesia. Se juntaron todos los varones y empezaron las pláticas. Son acciones de petróleo, vamos a sacarles jugo. ¿Cuánto valen? Vamos a negociarlas, se las pasamos a alguien. Agarramos 3, 4, 5 millones, hacemos la iglesia y nos sobra. Y de eso pues todos la pasamos bien. Los hermanos de la iglesia: ay, hermanitos. Era un testimonio. Y el hermano dijo: no, yo no le entro. Era el 5º o el 6º hermano del grupo. Dijo: yo no le entro. Dijo: ya me voy. Dijo: hermano, ¿pero por qué se molesta? Dijo: no, yo no le entro. Y ya me voy. Dijo: ahorita mismo voy a platicar con mi padre y le voy a platicar todo lo que ustedes están haciendo. Allá ustedes se van a arreglar con mi padre, pero a este juego yo no le entro. Pedimos al Señor para un templo, hagamos el templo y devolvamos esas acciones. No las vamos a negociar, esa es mi parte. Así que hagan lo que quieran, yo voy y le platico a mi papá lo que ustedes están haciendo. Da testimonio. Pero realmente, mi hermano, toda causa debe ser presentada primero al Señor. Y esto fue lo que hace Moisés. Léalo, usted lo puede leer, apúntelo por ahí. Digo, yo voy a leer este capítulo. Entonces Moisés va con el Señor y le presenta la causa de estas 5 mujeres. Cabe mencionar que las mujeres dicen: es que somos hijas de uno de tus siervos. Mencionaron: somos hijas, tenemos herencia, pero no podemos cobrar la herencia. No podemos vivir nuestras vidas como pobres.
bajo la limosna de lo que nos quieran dar, la caridad de lo que la gente nos dé cuando tenemos herencia. Solo pedimos justicia para recibir nuestra herencia. Moisés presenta la causa de estas 5 jóvenes o mujeres delante del Señor, y el Señor le da y le revela a Moisés una nueva regla para vivir. Y entonces cuando vuelve Moisés al día siguiente, se presenta delante de las 5 mujeres junto con el sacerdote que le seguía y los principales, y dice: así ha dicho Jehová, de hoy en adelante, si el padre no tuviera hijos, las hijas heredan. Si no tuviera hijas, entonces el familiar más cercano, pero primero los que son de casa, primero los hijos, luego las hijas, y después de las hijas los tíos o los hermanos, pero primero heredan los que son de casa. Y las mujeres obtienen su herencia, mi hermano, obtienen sus propiedades, obtienen su riqueza por solo mencionar. Recuerda, Moisés, que nuestro padre fue tu siervo. Sabemos que somos hijas de un siervo, tenemos herencia. Esta enseñanza, si la conectamos, mi hermano, es la manera en que tenemos que presentar nuestra causa delante de Dios y decirle: Padre, recuerda que nos has comprado, que somos propiedad tuya, que somos hijos tuyos, que Cristo Jesús pagó por nosotros, nos has comprado, nos has redimido, somos tus hijos. Presentamos nuestra causa delante del Señor. ¿Has presentado tu causa como hijo, como hija de Dios? Preséntala, hermano. Hay bendición. Estas muchachas yo todavía las recuerdo, no las conocí, pero las recuerdo por la historia. Mire, vaya conmigo, mi hermano, a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Ahora sí, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Hay algo hermoso en esta enseñanza, mi hermano, que no sé por qué me llena de gozo pensar que si yo puedo tomar esta promesa y reclamar mi promesa, mi herencia, mi bendición, porque soy hijo, voy a reclamar mi herencia. Mi hermano, como hijo de Dios, somos herederos de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y Gálatas capítulo 29 dice la palabra del Señor: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermano, pastor, no, ¿cómo nos conecta? Nosotros no entramos a la promesa, no somos hijos de Abraham. La Biblia nos dice que si somos de Cristo, ciertamente entramos a la promesa como hijos de Abraham, y ciertamente somos coherederos, herederos de todas las promesas. Así que cuando usted se presente con su causa delante del Señor, usted puede decir abiertamente: quizás no soy hijo natural de Abraham, pero por Cristo entro a la promesa. Soy hijo de Abraham, hijo de Jesucristo, hijo de nuestro Dios, hijo de la promesa, heredero de todas las bendiciones. Así que, ¿cuál de las bendiciones? Mire qué hermoso, mi hermano. Tenemos que entender. El problema más grande es no entender que muchas veces el enemigo se ha robado esa semilla. Le hablé del grano de mostaza. Ese es el reino que Dios quiere construir en nuestros corazones, de tal manera que la gente desee que tú le des sombra, que tú le des cobertura, que tú le des consejo, que tú le des palabra, porque tu vida ha cambiado. Mi hermano, muchas veces nosotros tenemos fracasos en nuestras vidas porque buscamos el consejo en el lugar menos indicado. He visto varones buscar consejo en otro varón que se ha divorciado 5 veces y le está pidiendo consejos para su matrimonio. He visto hermanitas pidiendo consejo en aquella mujer que nunca se casó, pero que fue muy alegre. No, eso no se dice. Como hijos de Dios, debemos ir al lugar correcto y buscar esa promesa, porque fue hecha para los hijos de Dios. Hay algo, el enemigo está buscando siempre cómo robarte esa promesa, cómo quitarte tu identidad. Tú eres hijo de Dios. Si vas al Antiguo Testamento, por Cristo eres hijo de Abraham. Si estás en el Nuevo Testamento, por Cristo eres hijo de Dios. Por Cristo tenemos promesa. Pero el enemigo quiere robarte esa identidad. Y no reclamamos como hijos, reclamamos como extranjeros. Padre, haz misericordia en mí. No le hablamos como hijos, le hablamos como desconocidos. Pedimos que el Señor se acuerde de nosotros, pero ¿qué padre no se acuerda de sus hijos? ¿Qué padre no conoce a sus hijos? ¿Qué hijos no conocen a su padre? Estoy hablando en el estado natural. En nuestra naturaleza, hermano, no podemos negar
Hermano, mire, yo no sé ustedes, pero yo siempre he puesto esto en mi corazón. Si usted, yo no sé si alguien podamos hacer esa prueba, pero yo no sé cuántos de ustedes están identificados con sus hijos, que cuando sus hijos oyen su chiflido, vienen. Bueno, el chiflido, porque yo chiflo. Y vienen los huercos. ¿Qué pasó, papá? No chiflaba a ti. Pero vienen, conocen mi chiflido. Es más, yo puedo identificar la voz de mi esposa. Si está entre 20 hermanas, yo conozco la voz de mi esposa, yo sé quién es mi esposa. Amén. Uno conoce la voz, la risa de los hermanos. No estoy viendo a nadie. Y nos identificamos. Usted sabe, es más, usted puede estar aquí y llora un niño, usted, es el mío. ¿No le pasa eso? Nada más a mí. Sabemos que son nuestros hijos. Oye, puede ser cualquiera de los otros 10 niños que están ahí. Es el mío, estoy seguro que es el mío. Estoy segura que es el mío o es la mía. Porque conocemos la voz. Quiero decirle, mi hermano, que cuando nosotros tomamos esa promesa, estoy 100% seguro lo que dice la palabra del Señor. Desde ahora mis ojos están atentos a esta casa, mi oído está atento al clamor de este pueblo. El Señor conoce tu voz, el Señor conoce tus pensamientos, el Señor conoce tu corazón y ya sabe de lo que tú tienes necesidad. Dice en su palabra que aún no estará la palabra en tu boca y Él conoce lo que tú necesitas. Te conoce como hijo, te conoce. Tiene propósito personal para ti. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra del Señor que aún, dice el enemigo, el diablo, el chanclas, como quiera ponerle, ese ha venido, ¿para qué ha venido? Para matar. Él quiere destruir tu imagen. Él quiere robarte tu identidad. Y vienes a buscar y vienes a pedirle a Dios como un desconocido. Pero yo creo que esta palabra, mi hermano, nos va a conectar con esa verdadera herencia de decir: yo vengo a la casa de mi padre, yo oro delante de mi padre, yo le pido como hijo, yo soy hijo de Dios, entré a la promesa, quizás no soy por sangre hijo de Abraham, pero por Cristo soy hijo de Abraham y por Cristo soy hijo del rey, entro a la promesa, soy coheredero de todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Por eso Jesús, cuando enseña en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 10 y está hablando, dice: a esto vino el ladrón, para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido con un propósito, para que ustedes tengan vida, para que ustedes tengan vida y esta vida la tengan en abundancia, mi hermano. Como hijos de Dios, el problema más grande es creérnosla, vivir como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios, tomar la promesa de Dios y decirle: Padre, sé que me amas, sé que me cuidas, sé que en ti tengo respaldo, en ti tengo cuidado, en ti tengo refugio, tú eres mi fortaleza, yo soy tu hijo. Vivir como hijos. Jesús dijo que en Él tenemos vida, vida, vida. Así que, mi hermano, si tus sueños se han quedado a la mitad, en Él tus sueños van a revivir, tus ilusiones van a revivir, tus proyectos van a revivir, mi hermano, porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. No es riqueza. Gálatas capítulo 5, ya le leímos ahí, pero quiero leer desde el capítulo 27. Gálatas capítulo 3, perdón, versículo 27. Lo leímos, quiero ver el 27 y el 28. Allí atrásito. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto lo ponemos de pilón, hermano, para que ninguno ose quedarse afuera. Aquí no se trata del color, aquí no se trata de tu raza, no se trata, mi hermano, de quiénes somos, ni cuál riqueza, mi hermano, le aseguro. Así como dicen, en el panteón se rompen las razas sociales o los niveles sociales, todos están igual en el mismo pozo. Y les adornan las tumbas por afuera, pero todos terminamos igual, comidos por los gusanos. ¿Está de acuerdo? No, yo no creo en eso. Al menos que Cristo venga antes.
Pues quiero decirle que en Cristo, mi hermano, no hay poder, no hay riqueza, no hay carrera, no hay trabajo, no hay posesiones que tú puedas tener que te haga más especial delante de la presencia de Dios. Cuando Cristo llega a nuestros corazones, todos somos uno en Cristo Jesús, somos un cuerpo en Cristo Jesús, somos iguales delante de Dios porque fuimos comprados por la misma sangre, limpiados por la misma sangre y entramos a la misma promesa a través de Jesucristo. Somos iguales. Así que no piense que la riqueza nos va a ayudar, las posesiones nos van a ayudar. Vaya rápidamente, mi hermano. Quiero terminar y yo quiero que vaya conmigo a Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Y vamos a leer unos cuantos versículos, pero quiero terminar encerrando esto, mi hermano. Jesús, cuando entró en Lucas capítulo 13, Jesús llega y empieza a exhortar a las personas y les hace una aclaración. No se trata de que si eran más pecadores o menos pecadores que ustedes. De lo que se trata es que en ti se encuentre la fe. La mujer se le encontró algo. Jesús la identificó como hija de Abraham, pero como hija de Abraham, y Abraham era el padre de la fe, había dos cosas importantes en la vida de esa mujer. Había una herencia como hija y había fe en su corazón. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará fe? Hay algo, mi hermano, que debe mover nuestros corazones. Quizás, mi hermano, en mi naturaleza como ser humano, como hombre natural, mi hermano, yo pueda decir: yo no tengo ninguna posibilidad, yo no creo que yo pueda ser un hijo de Dios, yo no tengo herencia, mi hermano. Pero cuando entramos a creer en fe hemos recibido a Jesucristo, en fe nos convertimos en hijos de Dios, en fe recibimos herencia, mi hermano. Ahora yo puedo declarar que soy hijo de Dios por la herencia a través de Jesucristo y el poder de su obra en mí. Esa es la herencia que tengo. Ese es el poder de Dios. La palabra del Señor nos enseña de aquella mujer que, ya habiendo pasado su tiempo, por fe da a luz. Por fe tiene la fuerza. Abraham, ya estando casi muerto, por fe engendra. Y dice la palabra del Señor que la promesa de Dios sobre su vida era que su genealogía, su familia, sus hijos serán más grandes aún que las estrellas que hay en el cielo, o mucha más multitud que los granitos de arena que hay en el mar. Imagínense la promesa que tenía Abraham. Pero la promesa entra por fe, porque dice la palabra del Señor que Abraham estaba ya como muerto. Y es por fe que entra la promesa. Aún a pesar de su edad, aún a pesar de sus imposibilidades, quizás de sus debilidades, mi hermano, entra la promesa por fe. Le creyó a Dios. Y el que cree, todas las cosas le son posibles. Mi invitación en esta noche es que cada uno de nosotros empiece a vivir como un hijo, con herencia, como un hijo que entiende que Dios nos ha llamado con propósito, como un hijo que tiene las bendiciones de Dios, como un hijo que se puede acercar al altar, mi hermano. No importa, hablemos de lo secular, no importa cuántos errores cometa tu hijo, lo sigues amando como un hijo. No importa que tu hijo falle las calificaciones, lo sigues amando como un hijo. No importa que tu hijo quizás te moleste que reprobó el año, pero lo sigues amando como hijo. Llámese pecado a cualquier acción incorrecta en su vida y vuelven al refugio de papá y de mamá, le sigues dando amor como un hijo. Y dice la palabra del Señor: ustedes son malos, ustedes son malos y saben darle cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más mi Padre que está en los cielos? ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo decía Jesús así? Porque mi Padre es bueno, porque mi Padre es amor, porque mi Padre los ama, porque tanto es su amor que me envió, dijo Jesús, para salvarlos. ¿Cuánto más mi Padre que está en los cielos no les dará todo lo que pidan? Vayan y miren los pajaritos del campo. Con todo que no trabajan, mi Padre los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que esos pajaritos? Mi hermano, somos hijos. Vivamos como hijos.
Quizás por tus fuerzas, sacrificios, trabajo, nunca entrarías a la promesa. Pero gracias a la misericordia de Dios, que a través de Jesucristo se rompe el velo y somos conectados directamente a la presencia del Padre. Salmo capítulo 27, versículo 1. Leamos del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo siguiente. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, y ellos tropezaron y cayeron. Versículo siguiente. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Escúchame, hermano, vivir como hijo te hace estar confiado. Se levantarán guerras contra ti y tú estarás confiado. Habrá malignos que deseen tu mal. Habrá gente a tu alrededor que te quieran ver derrotado. Pero hay una confianza. Yo no estoy en este mundo ya más solo. Aunque tengo amigos, quizás esos amigos no puedan ser mi respaldo, pero sé de uno que está conmigo. He hecho una decisión. Mi Padre estará conmigo. Él es mi protector, Él es mi guardador, Él es mi refugio, Él es mi escondedero. Él ha prometido estar conmigo. Aunque se levanten contra mí y me hagan guerra, no serán prosperados, porque el que ha prometido es fiel para cumplir su promesa. Vivir como padre, vivir como hijos, vivir como herederos, mi hermano. Tomarlo como un padre, mi hermano, que cuando tú cierres tus ojos naturales, abras tus ojos de la fe y sepas y entiendas que el Padre está para bendecirte. Entonces tú vas a declarar: una cosa he demandado a Jehová. No es, mi hermano, venir solamente a la iglesia. Es venir a la iglesia con el propósito de encontrarte con el Padre y decirle: Padre, estoy en tu templo, tu palabra me dice que me acerque confiadamente al trono de la gracia, y allí habrá oportuno socorro para mí. Vengo cansado, vengo atribulado, vengo, Señor, enfermo, golpeado, maltratado por el mundo. Señor, he peleado la batalla, pero Señor, aunque he vencido, necesito de ti. Necesito de tu presencia, necesito nuevas fuerzas, Señor. Y le aseguro algo: no importa tu falta, no importa tu error. Ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. El Padre los recibirá con sus brazos abiertos. Venid, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vivamos como hijos. Aquellas mujeres recibieron herencia porque creyeron en la promesa. Aquella mujer encorvada salió derecha y nunca volvió a torcer su cuerpo, mi hermano. No vuelvas a torcer tu camino. Recibirás misericordia. Endereza tus pasos, endereza tu vida, corrige tus acciones. Vive de una manera que un día quizás no volvamos a escribir Hebreos 11, pero hemos escrito una historia, una herencia para nuestros hijos de fe. Los vamos a transmitir a nuestros hijos la confianza, y ellos vivirán confiadamente creyendo que Papá Dios es protección para todo aquel que cree. Póngase de pie, mi hermano.